¿Se puede ver lo que estamos transmitiendo? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias, licenciada Katia. Entonces vamos a ver esta parte, ¿ya? Coqueluche, síndrome coqueluchoide. Vamos a ver por qué es tan importante esto. Esta enfermedad no solo se ha presentado en este tiempo, ¿ya? Esta enfermedad vuelve por distintas temporadas en muchas partes del mundo. Ya tenemos en París, como llamada la tos quintosa, como una epidemia que se hizo como tos convulsiva. Tenemos la pertusis, la enfermedad de los 100 días, la tos ferina. Por si acaso, esta enfermedad no es la primera vez que ataca aquí a Bolivia, en este caso Santa Cruz. Yo tuve un docente que en paz descanse, el doctor Cabrera, ya. Coincidentemente tenía el mismo apellido que yo, ¿no? Era mi docente de pediatría. Y él llegó a ver la epidemia de tosferina, ¿ya? La tosferina se decía así, ¿por qué? Porque la persona cuando tose hace algo característico que lo iguala con un gato. Por eso le llamaban tosferina, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo todo eso durante que vamos la diapositiva. Ahora, lo interesante de esto es que hay un dicho muy famoso, ¿ya? El que no conoce la historia tiende a volver a repetir los mismos errores que repitieron bueno, que realizaron las anteriores, los antepasados, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué es lo que puede pasar y adelantarnos. Eso es lo que hace el personal de salud, ¿ya? Y ustedes como personal de salud en potencia, ¿ya? Son personal de salud en potencia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener mamá, tío, primo, hermano, que va a decir, ah, vos que estás estudiando enfermería, ¿y qué es esta nueva enfermedad que está apareciendo y que salen en la tele? ¿Por qué todo el mundo se asusta? Entonces ustedes van a poder agarrar y decir, bueno, mira, esta enfermedad es tal, 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 ¿ya? Eso es lo que hace un personal de salud, ¿ya? No es solo agarrar y colocarse un uniforme, así como yo estoy de uniforme, no es solo colocarse un uniforme, sino que es orientar a las demás personas para que no cometan errores y ustedes con el conocimiento que tienen, evitar que ellos se enfermen. Recientemente hemos pasado una pandemia, ¿no es? ¿Cuál fue la pandemia que recientemente pasamos? El COVID. La del COVID, ¿no? Donde murieron mucha cantidad de personas, ¿no? Entonces ya estamos más preparados acerca de lo que es este tipo de situación, ¿no? Pero esta enfermedad de la tosferina no es causada por un virus, es causada por una bacteria, la cual vamos a ir viendo, ¿ya? Paso a paso. Pudo llamarse de cualquiera de estas cosas, ¿ya? Por eso si dice sinomía, quiere decir que antes le decían tos quintosa o le pueden decir tos convulsiva, pertusis, enfermedad de los 100 días o tosferina, la última tosferina que hemos tenido, ¿ya? Epidemiología similar a la tosferina, como dijimos, estamos ahí trabajando en la misma, con un cuadro clínico más atenuado. Involucramos a otros microorganismos como el adenovirus, el virus del, de la rubiola simple, la clamidia pneumoniae, ¿ya? El microplasma pneumoniae. Entonces, todas estas pueden causar la misma característica, pero siempre tienen una diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos el virus de sincitial respiratorio, que es un virus el cual hace igual este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Quiero que esto entiendan. La enfermedad es altamente contagiosa, ¿ya? Altamente contagiosa, ¿qué quiere decir? Que una persona, basta que una persona esté enferma, vaya a su casa, va a poder contagiar a toda su familia en un santiamén, porque es una enfermedad respiratoria.
¿Saben lo que significa enfermedad respiratoria, no? Sí, que afecta principalmente a las vías respiratorias, que Muy son los bien, que pulmones, afecta a las vías bronquios. respiratorias, los pulmones y se puede transmitir a través del aire, ¿no? Eso, muy bien, licenciada Noemí. Vamos a ver qué es la definición, cómo se maneja esta enfermedad en concepto. Es una infección bacteriana aguda de las vías respiratorias, otra vez de larga duración y alta contagiosidad. O sea, quiere decir que cualquier persona se puede contagiar de cualquier momento. Ahora, ¿por qué es que estamos tan alarmados? Por esto de acá. Puede ocurrir a cualquier edad, pero afecta más a niños menores de 5 años y es más grave en niños menores de 3 meses. Si nosotros nos ponemos a ver y analizar, los niños menores de 5 años son los que pueden estar más afectados por esta enfermedad. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Primero, veamos quién es lo que agarra y nos enferma del coqueluche. Es la Bordetella pertussis, como ven acá, Bordetella pertussis. La Bordetella te va a dar un 85 a 90% de las enfermedades que se puede dar. O sea que si ustedes se enferman de coqueluche, la Bordetella pertussis es la que más puede ser que ustedes tengan. ¿Se dan cuenta? Ya. Es un coco positivo, gran negativo. Ya. Ahora, anaerobio estricto, inmóvil, no esperojoso y carece de exotocinas. ¿Ya? Lo interesante de este de aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando dicen coco, tiene forma redonda, así como lo ven esto, ¿no? Coco. ¿Ya? Gran negativo significa que la tinción que se da es especial para bacterias negativas, ¿no? Esta tinción de gran es una forma de pintar al coco, como ven acá, ¿ven? Si fuera gran positivo sería de color azul, pero aquí, como se fijan, solo pinta la parte exterior, ¿ya? Aerobio estricto. ¿Saben qué significa aerobio? Sí, que vive en el aire. Perfecto, que vive en el aire. Si ustedes se ponen a pensar en nuestro cuerpo, ¿cuál es el lugar que tiene más cantidad de aire? ¿La vía respiratoria? Las vías respiratorias es el único lugar donde tenemos mayor cantidad de aire. Por eso es que lo primero que va a afectarte es la vía respiratoria, porque él necesita aire para vivir, para multiplicarse. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. Ahora, tenemos otras subespecies como la Bordetella pertussis, para pertussis y la Bordetella bronchiséptica. ¿Ya? Estas dos tienen menor porcentaje de lo que es el contagio. Por ejemplo, aquí te dice, pueden ser de un 5 a 10% la parapertusis y la brochicela puede ser menos del 5%. Entonces, mucho más las personas se enferman por la Bordetella pertussis. ¿Ya? Patogenia. Cuando decimos patogenia, se refiere a la forma de agresividad de la misma bacteria. ¿Ya? Por ejemplo, aquí te dice la infección por Bordetella pertussis y el desarrollo de la tos convulsiva está mediada por los factores de adherencia. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, las bacterias. ¿Lo ven? ¿Se ven, no? Sí, se Sí, ve. se ve. Perfecto. Y fíjense, estos son los cilios. Estos cilios normalmente nosotros tenemos en nuestro pulmón. ¿Ya? Y son los encargados de sacar las bacterias de los pulmones hacia afuera. Todos hemos tenido moco alguna vez, ¿no? Que es molestoso, chorrea. ¿Ya? Ese es un medio de protección. Cuando ustedes chorrean moco, a través de eso es que están saliendo los virus o las bacterias de sus pulmones. En cambio, lo que pasa es que la coqueluche es muy fuerte
y se prende a estos cilios. Normalmente lo que hace estos cilios es como un barrido. O sea que lo mueve acá y lo va a ir sacando así. Justo por el movimiento ciliar se llama. Ahora, lo que pasa con estas bacterias es que se adhieren a los cilios y los detienen el movimiento ciliar y no dejan que haya movimiento. Por eso es que ven aquí, las bacterias están uniendo con varios cilios y los otros se mueven, pero estos no. ¿Ya? Primer, factor de adherencia. Vamos a ver. Tenemos también el factor de virulencia, que es lo que puede hacernos daño por las distintas sustancias que puede causar. Tenemos la adenilotociclasa, que esta es una enzima la cual ayuda a que la bacteria se quede prendida. Tenemos la toxina pertúsica, que es una de las más graves que tenemos. Tenemos la hemaglutinina filamentosa, tenemos la pertactina, tenemos la citotoxina traqueal y la toxina dermonecrótica. Las más dañinas, que las cuales pueden causarte problemas, son la toxina pertúsica y la toxina dermonecrótica. ¿Ya? Dermo significa piel y necrótica significa muerte. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos la dermonecrótica, significa que va a estar dañando el tejido o matando el tejido. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cuáles son las más dañinas hacia lo que es la parte del tejido traqueal. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se suele no ocurrir como bacteremia. Bacteremia quiere decir una infección en todo el cuerpo. Entonces lo que te dice es que normalmente solo aparece y infecta la parte pulmonar. Muy raro es la bacteremia. Se da, he visto yo bacteremia por este tipo de bacterias, pero el paciente tiene que ser un paciente muy inmunodeprimido. ¿Saben qué es inmunodeprimido, no? ¿Ah? Sí, que tenga las defensas bajas. Sí, que tenga la defensa baja. El sistema inmunológico. Disminuido, ¿no? ¿Ah? Perfecto. Sigamos con esa línea. ¿Están yendo bien? ¿Qué es lo que hacen? Hiperplasia linfoide peribronquial, seguida por una necrosis e inflamación de los leucocitos en los bronquios, tráquea, laringe, lo que constituye un desarrollo peribronquiolitis y atelectasia y efisema. Cuando decimos peribronquial se refiere todo alrededor del pulmón, ¿ya? Seguida por una necrosis. Necrosis es muerte de tejido, más inflamación por los glóbulos blancos. Esto se puede dar en tráquea, bronquios y laringe. O sea, quiere decir en todo el tracto respiratorio, por si acaso, ¿ya? Atelectasia se refiere a cuando el pulmón no puede llegar a expandirse, se cierra y se aprieta. Eso se llama atelectasia, ¿ya? Efisema son cúmulos de burbujas de aire dentro del pulmón. Ahora, estos efisemas lo que hacen es que el pulmón no llegue a expandirse, sino que se infla en una parte y cierran esa parte. Por eso es que cuando hay un efisema en la parte pulmonar, lo ideal es romper cápsulas, se llama, porque hacen como una burbuja, ¿ya? Y esa burbuja llega a afectar la oxigenación del pulmón. Aquí, como vemos la Bordenella pertussis con sus cilios tipo flagelo, se llaman esto, los cuales le permiten la adherencia. Dijimos que su peligrosidad es que ella se puede agarrar y se puede unir a los flagelos y no moverse, pues, ¿no? Y eso es lo que le da la fijeza. Aquí se ven, por ejemplo, si ustedes lo pueden ver, no sé, en su celular, fíjense cómo estas pintitas tienen como si tuviera cabellos, ¿no? ¿Se fijan? Sí, listo. Eso es lo que hace que se adhiera. Son como bracitos, ¿ya? Ven, aquí los muestran en el dibujo, pero eso se ve reflejado en la tintura, ¿ya? Ahora, fíjense cómo está tosiendo este niño. Esta tos
es una de las más agresivas que puede tener un niño. Por eso es que se dice que tenemos que cuidar a los niños menores de 5 años, mucho más a los niños menores de 3 meses. ¿Ya? Vamos a verlo por qué. Pero no se olviden de la forma. Fíjense, hace un pico, hasta la misma lengua está enrollada por la forma de la tos, fuerte y agresiva. Seguimos hablando de la patogenia, o sea, la forma que nos puede infectar. Factores de adherencia de la Bordetella pertussis está mediada por dos factores. Hemaglutinina filamentosa, dijimos como una de las enzimas, ¿no? Permite la adherencia a las células epiteliales del árbol bronquial, la proliferación y producción de lesión tisular y aglutina los hematíes. Esta enzima lo que va a hacer es que pueda prenderse a las células que se ve en el tracto bronquial. En el tracto bronquial tenemos células que se llaman los neumocitos, que son los encargados de producir la parte del tejido bronquial. Entonces ellas se añaden y se prenden hacia estas células, ¿ya? Así como se ve, se prenden. La toxina pertussis, le dije yo a ustedes que tengan cuidado de esa toxina. Adherencia a las células epiteliales ciliadas y toxicidad sistémica. Esta toxina, una vez instaurado en nuestro sistema, viaja a través de la sangre y empieza a hacer daño a otros órganos. ¿Ya? La adherencia en las células epiteliales ciliadas, dijimos y mostramos en la anterior diapositiva que en la parte del tejido habían cilios, ¿no? Los cilios eran esos pelitos que ustedes veían. Entonces, permite que los mismos factores de adherencia, como ven acá, se puedan adherir hacia lo que son los cilios del árbol pulmonar y traqueal. Toxina pertussis o factor favorecedor de la linfocitosis. Cuando lanzamos esta a la sangre, normalmente lo que hace es leucocitosis y linfocitosis, ¿ya? La leucocitosis es el aumento agresivo de los glóbulos blancos y la linfocitosis es el aumento rápido, igual y agresivo de los linfocitos. ¿Por qué nos puntualizamos en esto? Los leucocitos son los encargados de la protección de ustedes, o sea, son sus células de defensa, ¿ya? Entonces, si ustedes, cuando llegan a un punto de elevación, ¿ya?, muy alto, hay una parte donde el cuerpo ya no puede volver a crear leucocitos porque está muy alto. Entonces, lo que hace es bajar rapidísimo la cantidad de leucocitos porque todas las células sanguíneas tienen una capacidad de vida, ¿ya? Y cuando están funcionando, su capacidad de vida es mucho más baja. Entonces, va a llegar un momento donde estamos con un pico alto y va a caer en picada todo lo que es nuestro sistema de defensa y vamos a quedar súper desprotegidos, ¿no? Entonces, por eso es que es un factor de agresividad de ella misma, ¿ya? Produce las proteínas activadoras de las células de los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans se encuentran en el páncreas, ¿ya? Ellos producen insulina. La insulina, ustedes han pasado diabetes, ¿no? La enfermedad de diabetes han pasado, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Para qué sirve la insulina? Para controlar el azúcar. Muy bien, licenciada Carla Celeste. Para controlar el azúcar. El nivel de glicemia, de glucosa sería en la sangre. Exactamente, lo mismo que estamos hablando. Glicemia y glucosa es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando tenemos insulina en sangre? Nos disminuye la cantidad de azúcar en sangre. Por eso es que los pacientes diabéticos tienen problemas con la insulina, porque no se produce de manera normal. Ahora, aquí te dice que la Bordetella pertussis lo que hace es estimular mayor producción de insulina. Y si, por ejemplo, pensemos así, a ver,
si estábamos hablando con la doctora, con la licenciada, perdón, Carla Celeste, usted no es diabética, ¿no, doctora licenciada Carla Celeste? No tiene diabetes, ¿no? Supongo que no. ¿Ya? Entonces, pongámonos la pregunta. ¿Qué pasa si mi cuerpo normal produce mayor cantidad de insulina? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Una hiperglucemia? ¿Perdón? ¿Una hiperglucemia? Hiper es cuando tenemos mucha cantidad de azúcar. Hipoglucemia sería. Eso, está bien. Aunque no crean, este ejercicio es para que todos aprendan, aunque no crean, ¿ya? Quiero que sepan que hipo significa bajo, ¿ya? Eso le va a servir para toda su vida. Hipo significa bajo, ¿ya? Hiper significa alto, ¿ya? Entonces, dijimos que lo que hace la insulina es bajar la glicemia. Entonces, lo que va a producir va a ser una hipoglucemia, o sea, una baja cantidad de azúcar en sangre. ¿Y qué es lo que pasa si no hay azúcar en sangre? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Es compatible con la vida? No. ¿Por qué no, licenciada Grisela? Puede ocasionar una crisis epiléptica, doctor, a nivel cerebral. Ya. Vayámonos a lo más fácil, no a lo más complicado. Ustedes cuando no almuerzan, Va a tener mareo. exactamente, Sueño, primero va a tener mareo, va a tener Dolor de cabeza cansancio, igual. dolor de cabeza. va a tener debilidad, no va a poder caminar el paciente por si acaso. Los músculos, gran consumidores de glucosa, por si no lo sabían. Por eso es que si ustedes no comen, digamos que ustedes fueron a la universidad todo el día, ¿ya? Y durante su almuerzo tuvieron otra clase y no comieron y tienen clases seguidas. ¿Qué les pasa a media tarde? ¿Cómo están ustedes a media tarde? Desganado. Descompensado. Sueño descompensado. Todo eso le va a pasar al paciente, ¿ya? Todo eso. Pero el problema es que es magnificada. O sea, quiere decir que ustedes sienten un mareo, cansancio y el paciente no va a poder moverse, ¿ya? Por eso es la gravedad de esta enfermedad. ¿Se dan cuenta? Ataca a varios lugares. Por eso es que es agresiva esta toxina, ¿ya? Tenemos la toxina adenilactociclasa, que produce la inhibición de la quimiotaxis, fagocitosis y actividad bacteriana de leucocitosis. O sea, quiere decir que ella disminuye el ataque de las defensas contra ellas mismas. O sea que lo inhibe. Nuestras células defensoras no van a trabajar por ella. ¿Se dan cuenta? Por esta toxina. Una toxina te va a dejar hipoglicemia, la otra te va a hacer que tu sistema inmune no funcione. Tenemos la citotoxina traqueal que provoca ciliocitasis y origina la tos característica. Ahorita vamos a ver la tos característica, no se preocupen, ¿ya? La toxina dermonecrótica que provoca contracción del músculo liso, vascular, necrosis sistémica y destrucción tisular. Lo que estábamos diciendo, destruye tejido, ¿ya? Y como está en lo que es la parte traqueal, va a destruir tejido traqueal, o sea, de todo lo que es el sistema respiratorio, ¿ya? Tenemos la hemaglutinina filamentosa, media la adherencia de las células epiteliales ciliadas
y aglutina hematía, o sea que van a tener algunos sangrados. Y aparte van a detener algunas células de movimientos ciliados de protección. Epidemiología. Enfermedad endémica a nivel mundial. Hay rebrotes epidémicos cada 3 a 4 años. Incidencia ha disminuido por la inmunización, o sea, aquí quiere decir por las vacunas, ¿ya? La infección se asocia a inmunización inadecuada, o sea, quiere decir personas que no han recibido las vacunas, ¿ya? O, lastimosamente, fallo en la vacunación. ¿Saben cuándo se produce fallo en la vacunación, no? Ya lo vamos a explicar más adelante eso. Afecta principalmente a lactantes y a niños. Más pequeño el niño, la enfermedad es más grave. ¿Por qué creen esto? Lo vamos a explicar más adelante. Es interesante. Contagio es directo por secreciones respiratorias, o sea, por moco, fluido, tos, ¿ya? El ser humano es el único reservorio, entonces nosotros mismos somos los que nos contagiamos de esta enfermedad. No hay otro animal ni otro ser que nos contagie, sino que nosotros mismos contagiamos de una persona a otra persona. Los adolescentes y los adultos son la principal fuente de contagio en los países desarrollados, ¿ya? Por eso es prohibido que personas enfermas visiten a pequeños niños, ¿ya? Preferible es que esas personas enfermas se queden en su casa y que luego visiten a los niños, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la parte de contagio, por ejemplo, ¿no? Se dice que hay personas transitorias que no contagian en nada. Tenemos la bordetelosis, la enfermedad abortiva del lactante. Estas dos, hay un bajo nivel de contagio. Pero si ustedes se fijan aquí, en la enfermedad en el adulto y en el adolescente, tiene alta contagionicidad, ¿no? Alto contagio, ¿ya? Igual que en la enfermedad de Coqueluche ya instaurada. Entonces, los que más contagian a estos niños pequeños son adultos y adolescentes, o sea, personas de 15 años. Bueno, a ver, la adolescencia comienza de los 13 años. 13 años hacia arriba, ¿ya? Muy importante eso. Tenemos periodo de incubación, fase catarral, fase paroxística, fase de convalescencia, ¿ya? Estas 4 fases son las que hacen el cuadro clínico de la coqueluche, ¿ya? No nos olvidemos que el cuadro clínico es la historia de la vida de la enfermedad, ¿ya? El periodo de incubación es de 7 a 10 días. En el periodo de incubación normalmente es cuando empieza a crecer el virus dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Normalmente no hay sintomatología aquí. La fase catarral es aquella que simula un resfrío común. Es de 1 a 2 semanas, ¿ya? La fase paroxística es la más agresiva que podemos tener de las 4 fases, ¿ya? Y esta es donde se produce o el agravamiento del paciente o la mejoría, ¿ya? Podemos tener la de 2 a 6 semanas. Tenemos la fase convaleciente, que tarda más o menos 1 a 2 semanas, que puede durar más, pero normalmente solo tarda de 1 a 2 semanas, ¿ya? Ahora, el periodo de contagiosidad es el que se da durante la fase catarral y las 2 primeras fases de la semana paroxística. O sea, ¿qué quiere decir? Se da en la última semana catarral y continúa 2 semanas más en la fase paroxística. Es donde el paciente está tosiendo mucho más, ¿ya? Vamos a ver la clínica. Pueden ver la cara de este niño, fíjense su ojito, hemorragia conjuntival, fíjense la parte de los cachetes, ¿ven?
o mejilla, como quieren decirle, enrojecida. Fíjense la nariz más cerrada. ¿Eh? Toda esta parte blanquecina, fíjense. Entonces, clarísimo es la grabación, ¿no? Periodo de incubación de 7 a 10 días. Durante esta semana puede ser que no tengan ningún síntoma. ¿Ya? Tenemos el periodo de contagiosidad, que es la fase catarral, y 2 primeras semanas en la fase paroxística, dijimos eso, ¿no? Vamos a ver la clínica. En la fase catarral o prodrómica, que dura de 1 a 2 semanas, tenemos congestión nasal, rinorrea, estornudo, tos leve, tos o moderada, no característica afebril o leve fiebre. Muchas veces se dice que tienen sus fases subfebriles. ¿Saben qué significa subfebril, no? ¿Saben qué significa subfebril? ¿Es como afebril, doctor? No. Subfebril significa una temperatura que no es fiebre. Normalmente los niños en subfebril pueden convulsionar. Eso es lo interesante de la fase subfebril. Pero ustedes se van a dar cuenta que... Perdón, un ratito, voy a conectar mi computadora a la corriente. Un ratito. Gracias. Le estaba diciendo en la parte subfebril, se van a dar cuenta que cuando ustedes tienen gripe, hay una parte donde se sienten un poquito calientes. ¿Se han dado cuenta de eso? No están a temperatura normal, se sienten más calientes cuando están con gripe. Eso es una temperatura febril, ¿ya? Normalmente nosotros como adultos lo toleramos fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados. A lo que más les afecta son a los niños pequeños, porque ellos se sienten mal en esa etapa subfebril y normalmente va de 37.5 a 37.9. Dígame, doctora Navia, licenciada Navia. No, nada, doctor. Quería preguntarle eso lo que dijo, pero ya lo acaba de decir. ¿Cuánto era la temperatura subfebril? Eso es subfebril, por si acaso, ¿ya? ¿Qué es lo importante de la subfebril? Es que si ustedes tienen un niño pequeño, chiquito, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, lo que quieran ustedes, pequeñito, si ustedes le controlan la temperatura 37.5, 37.6, denle un medicamento para bajar la fiebre. Porque ese niño, si continúa así en ese estado, va a tener fiebre. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, lo normal, ¿cuánto es la temperatura normal? 36,5 o 36 a 37,5. 36.5. Doctor, lo que Normalmente, usted también febril es igual que la febrícula, más o menos. sí, más o menos. Buena doctora licenciada Pozo. Lo relacionó. Yo sabía que la licenciada le enseñó qué es febrícula. ¿Ya? Entonces, febrícula y subfebril es donde se maneja en ese instante, ¿ya? Antes de la fiebre, ¿ya? Ustedes normalmente no les pasa nada, ¿ya? Por eso es que ustedes pueden ir así calientitos, ¿no? Yo me siento caliente, pero incluso siguen bien, ¿no? En cambio, el niño menor a 5 años, ustedes lo sienten medio caliente y ya no come, no quiere comer ya. Se pone lloroso, ¿no? No quiere jugar, no quiere hacer nada a esa temperatura, por si no sabían. Estamos avanzando. Esta es la parte donde ustedes se enteran cómo es el problema de la coqueluche, ¿ya? Fase clínica, fase paroxística. Paciente de 4 a 6 semanas. Presenta tos paroxística o paroxismo de tos intensa.
lo que se llama tos quintosa, ¿ya? ¿Ven cómo está tosiendo el niño, no? ¿Ven cómo está botando saliva? ¿Se fijan? Y se logra ver. Ya. Ahora, lo interesante de esta tos es así. El niño empieza a toser y no para, ¿ya? No para, no puede respirar. Por eso entonces dice, y por eso es que está botando saliva, porque empieza a agarrar y tratar de hidratar la parte de la boca, pero no puede, sigue eliminando, ¿ya? Y ahora, una vez que deja de toser, hace un silbido, hace para volver a intentar respirar, ¿ya? Entonces él hace y de nuevo hace. ¿Se dan cuenta? No puede ni respirar bien porque otra vez después del silbido vuelve a toser. Por eso es que llega a esto que se llama apnea del lactante pequeño. ¿Saben qué significa apnea, no? Signos Sí. vitales. ¿Qué Falta de significa? respiración, una respiración muy baja. Apnea es no respiración, ¿ya? El niño no puede respirar, se ahoga, se vuelve azul, ¿ya? Entonces es importante por eso. Ustedes lo podrán tolerar, pero los niños menores de 5 años sufren mucho al pasar esto, ¿ya? Es por eso que nosotros hacemos énfasis en que las personas que se han contagiado con eso no tengan contacto con estos niños pequeños. Vamos continuando. Característica, tenemos la tos quintosa, cianotizante, emetizante, convulsionante. O sea, ¿qué quiere decir? A ver esto. Cianotizante va a tener cianosis. ¿Ven acá? ¿Ven su lengua? Fíjense qué color tiene su lengua. Azul. Azul, ¿no? Azul, sinónimo de falta de oxígeno. O sea que este niño no está respirando. Emetizante puede causarle vómito, ¿ya? Por la misma tos. O sea que aparte de toser, el niño va a vomitar. Convulsivante. Le va a dar convulsiones por la falta de oxígeno. Entonces va a empezar a temblar el niño, ¿ya? Se produce abundante moco en el tracto respiratorio responsable de la obstrucción aérea. Aparte de que no va a poder respirar bien, va a tener bastante fluido. Por eso es que se ve acá que está botando harto moco, ¿ven? Y saliva. El niño va a sufrir de hemorragia. Por mucha presión, va a sufrir sangrado conjuntivales. ¿Ven acá su ojo? ¿Ven acá en esta parte? ¿Se fijan? Aparte que tiene los ojos azules, ¿no? El niño. Fíjense, aquí tiene sangrados conjuntivales. ¿Ven acá estos tiramientos de piel? ¿Se fijan? Sí. Ojos hundidos, ¿no? Esto es porque él está haciendo esfuerzos para poder respirar, ¿ya? Y está aumentando presión en toda la cara. Le decía la primera imagen. Fíjense cómo están rojos sus mejillas, ¿ven? ¿Se fijan? Eso se llaman petequias faciales. Petequias en realidad son puntitos, ¿ya? Puntitos, pero estas petequias son sangrados, microhematuria se llama. Microhematoma, ¿ya? ¿Ven? Pequeños. Entonces, salen como puntitos y eso se produce por los sangrados de aumento de presión, ¿ya? Lagrimeo y distensión de las venas del cuello. Lagrimeo ya sabemos que está todo el tiempo llorando, pues, ¿no? Y aquí fíjense, ven su cuello. Esta es una vena que se está distendiendo porque está aumentando la presión. Creo que aquí se ve más. ¿Ven? Cómo aumentan el tamaño de las venas del cuello.
Convalecencia dura de 1 a 2 semanas, persiste la tos, disminuye progresivamente y puede ocurrir complicaciones secundarias. La tos puede durar durante muchos meses y puede recurrir, o sea que puede volver. Por esto es lo que queremos que no se enfermen los niños de coqueluche. ¿Ya? Este niño puede toser, dejar de respirar y morir por una asfixia. En esta etapa de tos quintosa, cianotizante, emetizante y convulsivante. El periodo de contagiosidad, fase catarral y 2 primeras semanas de la fase paroxística, ya lo dijimos a eso. Coqueluche en niños menores de 3 meses, cuadro clínico muy inespecífico. En niños menores pequeñitos, no podemos detectar muy fácilmente esta enfermedad porque predominan las crisis de apnea, o sea, de falta de respiración, y los tipos sincopal. ¿Saben qué es síncope, no? A ver, ¿alguien puede decirme qué es síncope? ¿Desmayo? A ver, vamos a ver eso. Doctora, licenciada Camila. ¿Síncope es desmayarse? Bien, doctora Camila, es desmayo. Fíjense, un niño de 3 meses ni siquiera sabe respirar. ¿Alguna vez han visto esa característica que tienen los niños, los bebés? Que si ustedes lo sacan al aire, ¿cómo hacen cuando tienen así esa edad? O le soplan el viento, ¿no? ¿Pueden respirar o no pueden respirar? No puede. Se ahogan, ¿no? Imagínense con un simple vientingo, se ahogan ellos. Ahora imagínense con esto. ¿Por qué se ahogan? Ustedes salen afuera, le da el viento, no les pasa nada. Porque ya ustedes acostumbraron a su sistema respiratorio a resistir todo este tipo de situaciones. O sea, quiere decir, por ejemplo, ustedes más o menos están en la edad de 20 años a 25 años, más o menos, ¿ya? Entonces ustedes han tenido 20 años atrás para aprender a respirar, ¿ya? Y normalmente se aprende a respirar hasta los 3 años, ¿ya? Entonces este niño ni siquiera sabe respirar bien y ya va a tener periodos de crisis de apnea, o sea, no va a poder respirar, ¿ya? Por eso es que se desmaya. ¿Por qué? Porque no tiene aire y se empieza a desmayar todo el tiempo. Aparte deja de respirar. La tos quintosa no es como ustedes se ve, como les expliqué en los niños grandes, ¿no? En este puede toser nada más, ¿ya? Por eso es que se dice cuadro muy inespecífico. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener mucho cuidado con estos niños pequeñitos. Normalmente su mortalidad es alta. Fíjense, ahí dice, mortalidad en neonatos es de 3%, ¿ya? Y mortalidad en lactantes es de 1 a 3%, quiere decir muy, muy alto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, porque la mayoría de estos pueden sufrir muerte, ¿no? Se dice de que de cada 10 neonatos que tienen coqueluche, 3 fallecen. Factores asociados a la severidad: niños nacidos prematuros, ¿no? Pretérminos. ¿Saben qué son los pretérminos, no? Sí, los que han nacido antes de cumplir los 9 meses sería. Exactamente, ¿ya? Normalmente, menores a 7 meses, ¿ya? Esos son los pretérminos. Niños menores de 3 meses, ya explicamos por qué. Ausencia de inmunización, o sea, quiere decir los que no se vacunan, ¿ya?
Entonces ahí sufren los antivacunas. ¿Han escuchado de los antivacunas? Las personas que no quieren vacunar a sus niños nunca. ¿Alguna vez han visto a alguno de esos ustedes? No. Sí, hay personas que no quieren vacunarse, ¿no? Por igual como lo del COVID, hay personas que se rehúsan, digamos, hasta ahorita hay muchas personas que no se han vacunado contra el COVID. Y lo mismo, esas son las mismas personas que no creen en las vacunas, digamos. Y por el hecho de que le van a dar algunos síntomas, por ejemplo, la pentavalente, que le va a dar fiebre o algunos otros molestias, digamos, al niño, prefieren no vacunarlos, digamos, a sus niños. Porque dice que con eso se van a enfermar más y no creen en las vacunas. No. Se rehúsan a hacerle vacunar a sus niños. Yo he tenido mamá con niños de más o menos 10 años que no tienen ni una vacuna. Que no creen. Otros también, doctor, no quieren vacunarse por su religión, dice que no les permite. Por si acaso, ninguna religión prohíbe la vacunación. Sí, hay pacientes vienen y dicen por su religión, incluso que no lo dejan ponerse. Le comento que primera vez que escucho eso, ¿no? Lo que sí he escuchado es que algunas personas, por ejemplo, del ala de la interior, que no es por su religión, sino que porque ellos creen más que todo en la medicina natural. ¿Ya? Eso sí he escuchado. ¿Ya? Pero yo que hasta ahorita sepa, lo único que he escuchado que prohíbe una religión es la transfusión de sangre. ¿Ya? Que sí hemos visto eso en la práctica. Pero de las vacunas, no. Más que todo yo he visto eso en las personas que creen mucho en la medicina natural, como lo estaba diciendo la doctora Noemí, la licenciada Noemí. ¿Ya? Entonces hay que también tener un poco de cuidado con eso. ¿Por qué? Porque puede afectar. Ahora, dice comorbilidad asociada. Eso quiere decir personas que tengan enfermedad de base. Diabetes, hipertensión, Chagas, enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, respiratoria, insuficiencia renal. Muchas enfermedades. HIV, hepatitis B. O sea, quiere decir cualquier enfermedad que disminuya mi sistema inmune. ¿Ya? Diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Tos característica. Esa tos que yo les dije y les enseñé, ninguna otra enfermedad la tiene. ¿Ya? Entonces, si un paciente tiene ese tipo de tos, lo más probable es que tenga coqueluche. Inmunización inadecuada o antecedentes con contacto sospechoso. O sea, una persona que ha estado con tos y se ha acercado y después ustedes estén con tos, ¿ya? En el hemograma, o sea, en la parte del hemograma, o sea, sangre, vamos a tener leucocitos y linfocitos. En el cultivo de secreción nasofaringea, vamos a tener el aislamiento de la Bordenella pertussis. Esto se realiza con un hisopado nasofaringeo. El hisopado, ustedes lo han hecho en el COVID, lo han visto, ¿no? ¿De qué se trata? Sí. Ya, a través de un hisopo toman muestras de la parte posterior nasal, ¿no? Lo mismo se hace para la Bordenella pertussis, ¿ya? Serología. Vamos a detectar los anticuerpos contra las distintas toxinas dentro de la sangre, por eso dice serología, ¿ya? Radiología, vamos a tener los infiltrados periliares que siguen la silueta cardíaca, le van a llamar con el signo del corazón velludo, o sea, alrededor de lo que es el corazón van a tener tipo pelitos, que lo vamos a ver despuesito en lo que es la radiografía. Ya dijimos la muestra de secreción nasofaringea, factores que incluyen el aislamiento del germen, obtención de la muestra durante la fase catarral, sí o sí, antes del inicio de antibióticos para que podamos detectar cuál es la patogenia
y el microorganismo que está causando el problema. Tenemos los tipos de muestras, tenemos hisopado nasofaringio, hisopado con punta alginato de calcio, fibra de poliéster con varilla de aluminio. Normalmente nosotros utilizamos el hisopo normal, ¿ya? El hisopado nasofaringio, que es un hisopo puede ser de plástico o de madera, pero con la punta con algodón, ¿no? O como dice aquí, con fibra de poliéster. En el aislamiento, o sea, en el cultivo, para que nosotros podamos detectar la bacteria, se cultiva en un medio que se llama Bordet-Genoud o Regan-Low, ¿ya? Estos tipos de medios de cultivo son los que hacen que la bacteria crezca o prolifere, ¿ya? Tenemos otros tipos de medios de cultivo como por ejemplo el agar sangre, el agar chocolate. Tenemos otros tipos de agares especiales. Tenemos donde se crían las micobacterias. Entonces, todo eso es para que la bacteria prolifere. Entonces, para que prolifere esta bacteria, tenemos el Bordet-Genoud y Regan-Low. Entonces, este tipo de medios de cultivo son los únicos que hacen crecer la Bordetella pertussis. Los demás no van a hacer crecer. O sea que si yo la pongo en un agar chocolate, la bacteria no va a crecer. Entonces necesitamos este tipo de material de cultivo, ¿ya? Y como se ven aquí se ve el material de cultivo, esto del medio de cultivo, y ahí se ponen las bacterias encima y ahí crecen, se alimentan de lo que es este tipo de medio. Vamos a ver qué es un caso sospechoso, un caso probable y un caso confirmado, ¿ya? Caso sospechoso. Paciente reúne los criterios clínicos descritos, o sea, lo vemos que está con toda la característica de la clínica del paciente. La tos paroximal durante 21 días o más, incluye aquellos cuadros síndrome de coqueluchoides, por ejemplo, microorganismos, adenovirus, virus sincitial respiratorio e insuficiencia. Ahora, en esta fase nosotros estamos pensando que puede ser una Bordetella pertussis, o sea, puede ser una coqueluche. Entonces ya este paciente lo estamos aislando de los demás, porque hasta que no se pruebe lo contrario, él puede ser o puede contagiar a otras personas de coqueluche. Caso muy probable, o sea, un caso que puede ser que se acerque más a la confirmación. Le hacemos laboratorios al paciente y nos presentan una leucocitosis y una linfocitosis, quiere decir un aumento por encima de 10.000 de los glóbulos blancos, ¿ya? Aparte de cumplir los criterios epidemiológicos que son, por ejemplo, que esté en una zona donde haya Bordetella pertussis, o que, bueno, y que aparte tenga las características, ¿no? Que está tosiendo, todo de lo que es la sintomatología, ¿no? Entonces, este paciente está más cerca de que sea más positivo nuestra enfermedad. En un caso confirmado, la confirmación se hace por la obtención de la Bordetella pertussis. Dijimos que a este paciente entonces lo vamos a citar o le vamos a hacer ese mismo rato la prueba del hisopado y la vamos a mandar a analizar, ¿ya? Entonces, cuando tengamos la confirmación de lo que es en laboratorio de la Bordetella pertussis, ahí vamos a decir que es un caso confirmado, ¿ya? Normalmente las personas en inicio son casos sospechosos, ¿ya? Después tenemos algo que se llama caso probable, cuando por ejemplo el paciente viene y sigue haciendo sus controles y puede continuar con esta sintomatología, ¿no? Aparte de eso hacemos laboratorios, todo eso. Pero el que nos va a confirmar todo esto es el hisopado nasofaríngeo, ¿ya? O la serología, ¿no? De sangre de la Bordetella pertussis, ¿ya? ¿Por qué es importante confirmar el caso? Porque caso de Bordetella pertussis encontrado,
es un caso que sí o sí se tiene que declarar e informar a su automático jefe o autoridad, ¿ya? Porque es una enfermedad de ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Tiene un nombre. A ver, déjenme acordarme. Ya. Es una enfermedad de denuncia automática. ¿Qué quiere decir? Que yo sí o sí tengo que agarrar y avisar que he encontrado esa enfermedad por la gravedad que se requiere. ¿Ah? Diagnóstico diferencial. Tenemos la infección respiratoria por adenovirus. Este adenovirus es un virus el cual puede causar más o menos un cuadro parecido a la Bordenella pertussis, ¿ya? O a la coqueluche, como quiera decir. El niño presenta fiebre, odinofagia, dolor en el oído al tragar, conjuntivitis, ojos rojos, leve linfocitosis y leucocitosis. ¿Ven? Ya hay una diferencia. La Bordenella no te causa odinofagia. Neumonía por Mycoplasma pneumoniae, síntomas sistémicos pronunciados, fiebre, cefalea, estertores pulmonares. Dijimos que los síntomas sistémicos normalmente no se daban en la Bordenella pertussis, más que todo eran respiratorios, más agresivos en la parte respiratoria. ¿Ya? Otra diferencia. La neumonía por clamidia. Lactantes pequeños presentan todo. Secreción conjuntival purulenta. Quiere decir que en la parte de las conjuntivas tienen pequeñas salidas de pus, ¿no? Otra diferencia. ¿Ya? Taquipnea, estertores pulmonares y sibilancia. Normalmente la Bordenella pertussis solo te da sibilancia. Por eso es que el niño se... ¿Ya? Los estertores son cúmulos de lo que es moco a nivel pulmonar. Entonces, ya tenemos otra diferencia. El virus de sincitial respiratorio. El paciente presenta signos de infección respiratoria baja como sibilancia y estertores pulmonares. Otra vez nos presentan los estertores pulmonares, ¿no? Ya vamos haciendo la diferenciación de la enfermedad. Diagnóstico diferencial. Una neumonía agresiva a nivel pulmonar. La neumonía, por si acaso, se presenta en un solo pulmón, ¿ya? La coqueluche se da en los dos pulmones. Fibrosis quística también se da a nivel de un solo pulmón. La que más se podría asemejar tal vez es la tuberculosis, ¿ya? Pero la tuberculosis es en un estado crónico, ¿ya? Ustedes han pasado clases de tuberculosis, ¿no? ¿Ah? Sí. Ya. Sí, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el paciente presente la enfermedad en sí? Los síntomas tienen que ser 15 días. Digamos, una tos con 15 días ya puede ser un sospechoso. todos con expectoración de 15 días. Los diferentes síntomas, ¿no? No solamente tos, digamos, puede ser sudoración, pérdida de apetito, bajo de peso. Exactamente, todo eso. Por eso es que les pregunto. Yo sé que ya les enseñaron eso. Entonces ven cómo hay una diferenciación, ¿no? ¿Ah? Pero en lo que es la parte pulmonar, el daño puede ser casi el mismo. Solo que la tuberculosis, por si acaso, es mucho más lenta. Mucho más lenta. En cambio, el virus, el coqueluche, la Bordenella pertussis es agresiva y rápida. Va directamente a dañar. Estamos viendo las radiografías, como ven acá. Bronconeumonía, atelectasia, efisema, bronquiectasia, hemorragias. Ya dijimos todo esto. Fíjense lo que le quería mostrar. Decía que mostraba un signo de corazón velludo, ¿se acuerdan, no? A eso se refiere. En la parte, este es el corazón, por si acaso. Esta es la silueta cardíaca. Fíjense, parece que tuviera vello alrededor, ¿no? A eso se llama síndrome de corazón velludo, porque tiene una irritación pericardíaca, o sea, alrededor del corazón, ¿ya?
Complicaciones que nos puede dar un paciente que tenga o haya tenido orden de la pertusis, le puede causar otitis media aguda, o sea, una inflamación fuerte del oído. Por la tos, se revienta el oído. ¿Ya? Convulsiones y coma. Las convulsiones son agresivas, falta de oxígeno durante un tiempo, eso le puede llevar a un coma, el paciente no se va a despertar más. Encefalopatía hipóxica, una inflamación de la parte del cerebro por baja cantidad de oxígeno. Ya dijimos que el paciente no respira, entonces no le va a llegar oxígeno al cerebro. Hemorragia subaracnoidea o intraventriculares, hematoma subdural. El paciente, por tanto toser, te va a aumentar presión a nivel craneal, entonces no tiene dónde escapar esa presión y empieza a hacer sangrar el cerebro. ¿Ya? Hernias umbilicales, inguinales y prolapso rectal, además de la desnutrición. Las hernias son salidas a través de un orificio en el abdomen, ¿ya? Y estas salidas son de intestino. El niño va a hacer tanta fuerza que va a aumentar presión a nivel del abdomen y va a destruir lo que es la pared muscular. Va a pujar tanto que va a producir la salida a través del ano, del intestino y del colon sigmoide. ¿Ya? El niño no va a querer comer, no quiere. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está tosiendo. Le duele la garganta al tragar. ¿Ya? Por eso es que se produce la desnutrición. La enfermedad por lo general da inmunidad permanente. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes una vez que se enferman de coqueluche, pasan la enfermedad, tienen una inmunidad para toda su vida. O sea, que ya no pueden volver a enfermarse de coqueluche. No hay pasaje de inmunidad pasiva de madre a niño. O sea, la mamá no le puede dar la inmunidad al niño, ni por la leche, ni por vía intraplacentaria. La única parte de la inmunidad que se puede dar es a través de la vacuna. ¿Ya? Los antibióticos que le vamos a dar, macrólidos, ¿ya? Eritromicina, claritromicina, acitromicina. Nosotros iniciamos con acitro, ¿ya? Si es alérgica a la acitromicina, le vamos a dar eritro. Pacientes muy graves, ya le iniciamos clarito. Le vamos a dar tratamientos corticoides para bajar la defensa. Acuérdense que el niño ha tosido tanto que ya ha irritado toda la parte pulmonar. Entonces sí o sí necesitamos darle que bajen la parte inflamatoria porque no va a poder respirar si sigue así. Entonces le vamos a dar un corticoide, puede ser prednisona, desametasona, beclometasona o fluticasona. Estos dos últimos se hacen por la parte inhaladora a través de los PAF. Podemos utilizar los beta agonistas que producen y evitan el cierre de la parte pulmonar bronquial. ¿Ya? En eso tenemos el salbutamol, el fenoterol por vía inhalatoria, por PAF también. Y tenemos algunos antitusígenos que no se ha demostrado beneficios, pero nosotros igual le damos para evitar que la tos aumente y la irritación pulmonar también disminuya. ¿Qué es lo que se hace durante el ataque de tos del paciente? Tenemos primero que modificar la posición del paciente, mejorar su posición, ¿ya? Para que pueda respirar mejor. Evitar factores que provoquen los ataques de tos. Muchas veces hay perfume, hay polen, polvo que pueda desatar los ataques de tos. Mantener la adecuada hidratación y nutrición. Hay que tratar de que el niño coma, tome agua. ¿Para qué? Para que su defensa se eleve. Si el niño no come, no se hidrata, las defensas bajan más todavía, más rápido. Niños menores de 6 meses de edad requieren sí o sí hospitalización. O sea, quiere decir que este niño sí o sí tenemos que verlo.
porque corre riesgo su vida. ¿Ya? Por eso se dice, hay que controlar la saturación de oxígeno y ver si el niño realmente se alimenta o no. Si tiene muchas secreciones, la vamos a aspirar. Si tiene falta de oxígeno, le vamos a colocar una bigotera o le vamos a colocar una mascarilla para que reciba oxígeno que él necesita y requiere. Dieta fraccionada. Dijimos que al niño le cuesta mucho comer. Normalmente cuando tenemos esto, tenemos nosotros normalmente 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y cena. Son las 3 comidas diarias. En este niño vamos a aumentar la cantidad de comidas a 6 veces. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a agarrar y vamos a darle de a poquito, pero él tiene que comer, tiene que tratar de comer lo máximo que pueda. O sea, vamos a estar todo el tiempo insistiéndole que él coma. Por eso es que vamos a fraccionar las comidas, dándole tal vez entre medio de las comidas lo que se llama tendepié, ¿ya? Algo que lo alimente y así ayudarle, porque no sabemos en qué momento se va a disparar el ataque convulsivo o de tos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de alimentar lo mejor posible al niño. Criterios de hospitalización: menor a 3 meses sí o sí se va a hospitalizar. Mayor a 3 meses con tos paroxística que impida alimentarse y produzca alteración del sueño también se interna. Dificultad respiratoria entre los paroxísticos, fiebre en periodo paroxístico y evidencia de compromiso sensorio. Quiere decir que este niño para durmiendo, no se levanta, no hay movimiento. ¿Ya? Manejo intrahospitalario, vamos a ver dependiendo del paciente. ¿Ya? Muy importante eso. Ya aquí vemos qué es lo que necesita el paciente y lo que necesita es lo que le vamos a dar, porque cuando está internado el paciente se realiza la terapia de medicamentos endovenosos, ¿ya? Entonces se valora al paciente. Aquí tenemos unas guías, pero es dependiendo del mismo paciente. Ya dijimos, aislamiento respiratorio, posición durante la crisis, aspiración suave de secreciones, administración de oxígeno, ambiente adecuado, equilibrio hidroelectrolítico ácido-base, equilibrio alimentario, capotaje y drenaje de cúbito. Quiere decir que le van a hacer masaje y le van a hacer fisioterapia respiratoria a este niño. ¿Cómo lo vamos a mandar a una terapia o unidad de criterios intensivos, ¿no? Vamos a mandarlo cuando realmente el niño ya no pueda respirar, ¿ya? Tenemos estos criterios o características como dificultad respiratoria severa, bradicardia severa, o sea, su corazón va a estar muy bajo, no va a poder respirar, apnea recurrente, por rato se queda sin respiración y ya se está haciendo más característico, entonces hay que derivarlo a UCI. Convulsiones y coma. El niño convulsiona, sí o sí llevémoslo a UCI para ver qué es lo que está pasando, porque se puede empeorar. Prevención: inmunización activa, vacuna DPT. Esta DPTA obligatoria se realiza, como ven, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, mes de vida, y refuerzo la última dosis de vacuna entre los 4 y 5 años de edad. La DPT a celular, menos complicaciones, inmunización pasiva de la globulina humana. Este es nivel internacional, por si acaso. En su medio, ustedes que estudiaron vacunas, ¿qué vacunas es la que se da aquí? La pentavalente. Bien, la pentavalente. Aquí la tenemos, ¿ven? Es la que nosotros damos aquí. Si ustedes se van a otro país, van a tener esta acá. Aquí nosotros tenemos la pentavalente, que
nos inmuniza de 5 enfermedades, ¿no es? Difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B, neumonía y meningitis, ¿no? Muy importante eso. Ya ustedes saben cómo se administra, no se van a olvidar eso, ¿ya? Primera dosis a los 2 meses, segunda dosis a los 6 meses, tercera dosis a los, segunda dosis a los 4 meses, tercera dosis a los 6 meses, cuarta dosis 18 a 23 meses y la quinta dosis a los 4 años. Si ustedes se fijan, es casi el mismo esquema de vacunación de este, ¿no? ¿Se fijan? Solo que nosotros hacemos una administración de vacuna que tiene 5 enfermedades, ¿ya? Ya saben las vías de administración, muslo izquierdo o brazo izquierdo. Son muy eficaces y casi no tienen efecto, ¿no? Si lo hubiera, puede causar fiebre, sueño, irritabilidad, un poco de disminución del apetito, pero vale la pena por si acaso. Vale mucho la pena. Ya dijimos que la que lo compone, toxoide tetánico, toxoide histérico, tenemos a los Haemophilus influenzae, la antipoliomielítica inactiva y la Bordetella pertussis, la que nos está interesando el día de hoy, ¿no? Vámonos a la Bordetella pertussis. Es importante el término acelular, que quiere decir que a diferencia de la vacuna administrada en el pasado, esa era de bacteria Bordetella pertussis completa o íntegra y se asocia a muchos efectos adversos como encefalopatía. La nueva vacuna está elaborada con antígenos purificados capaces de estimular la respuesta inmune con pertussigeno o toxina pertussis e inmunoglobulina filamentosa, pertactina y fimbrias, las cuales van a agarrar y van a estimular la producción de anticuerpos contra esta enfermedad. Cuando tenemos niños que presentan enfermedad, lo ideal es hacer una profilaxis para evitar posibles infecciones, ¿ya? Y normalmente lo hacemos con eritromicina, ¿ya? ¿Para qué? Para que estos niños no se agraven. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Qué tal le pareció el tema? Quedó claro, doctor. Sí, doctor, quedó claro, interesante. Sí, doctor, interesante y claro, se logró entender. Ya, entonces, lo interesante de esto es que a nosotros puede ser que no nos afecte, pero tenemos que entender que hay personas pequeñas que tenemos que cuidar, que a ellas sí o sí les va a afectar. Personas adultas mayores también. ¿Cuáles son las personas adultas mayores? Arriba de 60. Mayores de 66. Mayores de 60 años. A ellos A les las puede personas afectar. adultas, aunque hayan recibido todas sus dosis, igual les puede dar. Sí. ¿Por qué? Porque acordémonos que dice que la enfermedad actúa cuando las defensas bajan, ¿no? Entonces, la mayoría de los ancianos durante su vida empiezan el deterioro de las defensas, por si acaso, ¿ya? Entonces hay que cuidarlos sí o sí. Doctor, y un niño menor de 5 años, igual al que haya recibido su vacuna, igual puede contagiarse. Igual se puede contagiar, pero lo bueno de la vacuna es que evita la gravedad, ¿me entienden, no? La vacuna lo que hace es estimular la creación de anticuerpos. Entonces, ¿qué quiere decir? Se enferma el niño, pero como tiene anticuerpos, hacen que la enfermedad sea disminuida rápidamente. Eso es lo bueno de la vacuna, ¿ya? Un ejemplo clarísimo que les voy a dar. Casi ustedes, la mayoría, se han vacunado contra el COVID, ¿no?
Sí, Ya. Antes la gente, al principio de la enfermedad, se moría de COVID. ¿Ya? Ahora la tasa de mortalidad ha bajado casi a lo mínimo, gracias a la vacuna. Incluso los síntomas de la enfermedad de COVID ya no son los mismos que antes, porque antes de que tengan la vacuna, la fiebre tardaba una semana en desaparecer, ¿ya? Ahora ustedes la fiebre la tienen como si fuera un resfrío común. Imagínense, esa es una diferencia bien clarísima. O sea, ¿qué quiere decir? El paciente tenía fiebre durante una semana. O sea, todo el tiempo estaba caliente, mal, decaído. Ahora ustedes la sienten como si fuera un resfrío normal. ¿Se dan cuenta? Sí, doctor. ¿A quiénes cuidamos? Personas asmáticas, niños asmáticos, niños con problemas pulmonares, ¿ya? Niños prematuros. Niños que tengan enfermedad de nacimiento o anomalías pulmonares. ¿Ya? Nosotros no sabemos quién es el que tiene. Mejor ni siquiera saberlo. Pensemos que a todos tenemos que cuidar y así no dañar a nadie. ¿Está bien? sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca del tema? Bueno, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta conmigo, es hasta aquí. Yo me despido, que les vaya muy bien. Cuídense, cuiden a su familia. Si tienen niños pequeños, llévenlos a vacunar. Se está activando la vacunación más activa, ¿ya? Y si tienen personas que no han llevado a vacunar, instrúyanlo para que los lleven a esos niños a que se vacunen y así no evitar, y así evitar posibles complicaciones y daños en esos niños. ¿Ya? Hasta luego, que les vaya muy bien, que tengan buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que pasen un fin de semana lindo. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, doctor.